El desarrollo gradual del sistema de aviación y la cada vez más amplia oferta de vuelos tienen un impacto sobre el medio ambiente que está suscitando un debate en muchos países. Según datos del Informe de Medio Ambiente de la Aviación Europea de 2019, el número de vuelos en Europa aumentó un 8% entre 2014 y 2017 y es probable que siga aumentando hasta un 42% durante los próximos 20 años. En Europa, países como Holanda se plantean nuevos impuestos para limitar la huella contaminante de la aviación. Francia debate sobre la prohibición de trayectos cortos para los que haya alternativa en tren, una cuestión de la que también se empieza a hablar en España. Incluso se ha acuñado un término sueco para definir la vergüenza de volar aludiendo razones medioambientales. Pero desde el punto de vista de su funcionamiento y del combustible que utilizan, ¿cuánto contaminan realmente los motores de aviación? En este programa vamos a arrojar luz sobre esta controversia y a intentar centrar el debate en su verdadera dimensión. Está con nosotros Marta Muñoz, que es profesora de motores térmicos del Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar de contaminación en los motores de aviación. Y la primera cuestión, Marta, es preguntar qué tipo de motores se utilizan y cuáles son los más habituales precisamente en aviación. Sí, pues sí, yo creo que es importante tener claro que en aviación se utilizan motores de combustión interna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se genera energía mecánica, son unos dispositivos que generan energía mecánica a partir de la energía química que asociada a combustibles y en concreto a hidrocarburos, a la molécula del hidrocarburo, ¿no? Entonces, ¿cómo se libera esa energía? Pues por un proceso de combustión que en realidad es una reacción muy exotérmica que genera mucha energía y que de manera que los gases de producto de esa combustión, que normalmente siempre son CO2 y agua, eso sí es una combustión perfecta y completa, adquieren mucho nivel de presión y temperatura y eso, digamos, en el dispositivo, depende del tipo de motor que tengamos, pues eso somos capaces de generar un movimiento y producir energía mecánica, como digo. Lo primero es que utilizan hidrocarburos que pueden ser de origen fósil o incluso renovable, porque hay biocombustibles que también son hidrocarburos. Lo que pasa que en este caso, proceden de plantas, etcétera. Bien, entonces dentro de esos motores de combustión interna tenemos los de tipo alternativo, que son los de cilindro pistón, porque son los que utilizan en el transporte terrestre. Todos los vehículos que utilizamos, para camiones, para vehículos, utilizan ese tipo de motores, ya sea de bien gasolina o bien de gasóleo. También se utilizan en el transporte marítimo los motores de combustión interna alternativos, es decir, donde esa combustión que he hecho referencia provoca que los gases de esa combustión ejerzan una fuerza sobre el pistón, lo desplacen hacia abajo y te produzcan, por el mecanismo vía la manivela, pues un par en un eje que luego lo aprovechamos como generación de energía mecánica. Bien, como digo, entonces en el transporte terrestre se utilizan este tipo de motores de combustión interna alternativos y en las aplicaciones marítimas también dominan este tipo de motores. Hay otro tipo de motores que son los de tipo rotativo, que además tienen la ventaja de que tienen un funcionamiento continuo, una producción continua de potencia. ¿Por qué a los otros se llamaban alternativos? Porque precisamente esa generación de potencia se produce cuando se produce, la combustión y el desplazamiento del pistón en lo que sea la carrera de expansión. Y en motores de 4 tiempos, que son los que se utilizan, por ejemplo, en turismos, eso se produce una vez cada 4 carreras del pistón. Entonces no es un proceso totalmente continuo, mientras que en los de tipo rotativo hay una combustión continua y una generación continua de potencia. Bien, entonces aquí también hay una combustión. Primero hay la compresión del aire, que interviene en el proceso de combustión en un compresor, luego en una cámara de combustión en la que se produce la liberación química de la energía asociada a ese combustible y los gases de combustión, en este caso, lo que hacen es pasarse a través de una turbina, que es un elemento que tiene una parte móvil, que es el rotor, y entonces generan un esfuerzo sobre los alaves del rotor y producen su movimiento que genera un par motor. Entonces, en aviación, volviendo un poco a centrar un poco la pregunta, entonces, inicialmente los motores que se utilizaban para aviación también eran motores de combustión interna alternativos, en los que ese par que se generaba por el cigüeñal lo que hacía era mover una hélice, entonces la propulsión se hacía por hélice.
Posteriormente, cuando ya se desarrollaron estos otro tipo de motores rotativos, la turbina de gas también, que tiene aplicaciones industriales, pues empezaron a pensar en utilizarlos para aviación. Y los primeros motores que se pusieron, digamos, que entraron en funcionamiento en aviación fue en la Segunda Guerra Mundial, pero ya muy al final de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los alemanes los que, un avión que pusieron en marcha, que no tuvo mucho impacto en el desarrollo de la guerra porque lo sacaron muy en el último momento, ¿no? Pero fue cuando realmente apareció el primer motor que utilizaba este otro principio de funcionamiento rotativo basado en lo que es el funcionamiento de una turbina de gas, ¿vale? Entonces, hoy en día, por una serie de circunstancias, bueno, realmente, aunque todavía existen aviones que utilizan motores de combustión interna alternativo con hélice, que son, pero para aplicaciones más de avionetas, deportivas, de niveles, por tanto, de poca potencia, lo que se ha impuesto más es el motor de reacción. Que hay distintos tipos y lo que más es, si tenemos una ocasión lo comentaremos, de lo que son los turbofanes. ¿Cómo podríamos explicar el fundamento básico de funcionamiento de esos motores de reacción? Pues entonces la idea es que sí, efectivamente, la idea es no utilizar la hélice. ¿Por qué? Bueno, también los hay motores de turbinas, se denominan turbinas de gas de aviación, porque como digo, derivan de ese diseño de turbinas industriales que como elementos básicos tienen, como decía al principio, una compresión en un compresor, una cámara de combustión y una turbina. La turbina esa mueve el compresor y además, en el caso de que tuviéramos una aplicación de aviación, pues podría mover una hélice, o sea que podríamos también tener hélice tanto en un motor basado en rotativo de turbina de gas como en un motor alternativo. Pero la hélice tiene problemas si queremos ir a altas velocidades subsónicas y a altas alturas de vuelo. Se vio que si queríamos, cada vez se intentaba que los motores fueran más veloces, sobre todo también en aviones de combate, etcétera, y entonces la hélice tenía bastantes limitaciones en cuanto a velocidad y altura de vuelo. Y entonces, pues nos quitamos la hélice. Entonces, ¿cómo conseguimos la propulsión del avión si no hay hélice? Pues lo que se hace es que la turbina mueve el compresor, pero se diseña solamente para que genere la potencia requerida para el compresor. Y luego, después de que se expansionan los gases, hasta esa potencia que se requiere, como digo, para mover el compresor, todavía queda un salto que lo que se hace es poner una tobera. O sea, que digamos que a la salida de la turbina, que todavía hay un nivel de presión respecto a la presión ambiente, se coloca un conducto de sección convergente. Entonces, ¿qué hace el fluido? Pues ahí se expande y se acelera. No vamos a entrar en toda esa mecánica de fluidos, pero en una tobera el fluido se acelera a gran velocidad. Entonces, se genera un empuje debido precisamente a la diferencia, a esa aceleración, y en estos motores que además toman el aire del exterior, la diferencia de velocidad entre la velocidad de salida de los gases y la velocidad de vuelo, por el principio de acción y reacción, genera un empuje. Vean, digamos, en otro orden de cosas es parecido también, lo tenemos más en la mente también al tema del cohete. Cuando vemos, por ejemplo, la lanzadera espacial, cuando vemos que estamos lanzando pues eso, el transbordador espacial o lo que sea, siempre vemos que hay un mecanismo para, digamos, poderlo lanzar hacia el espacio exterior. Y esto está mediante un cohete que también tiene un funcionamiento similar. Lo que pasa es que en este caso el combustible y el oxidante, que puede ser también, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, en vez de coger el oxígeno del exterior, como hace en un motor de aviación normal, está ya dentro del motor. ¿Por qué? Porque una vez que sale de la atmósfera no va a poder coger el aire, ese oxígeno del exterior. Entonces lo tiene en su interior. Pero la idea es que luego se produce la reacción, pasa por la tobera propulsiva y eso es lo que vemos de repente, ese chorro de gases que te produce el empuje hacia arriba. Ahí la velocidad de entrada es cero y la velocidad de salida es precisamente proporcional al empuje. Entonces, eso es un poco el mecanismo de propulsión de este tipo de motores. ¿Y qué ventajas tienen este tipo de motores de reacción frente a los motores de combustión interna alternativos? Por ejemplo, bueno, pues el primero, lo que hemos dicho es que los motores alternativos solo pueden funcionar para propulsión de aviación accionando una hélice. Entonces, la hélice ya hemos visto que si ya vamos a velocidades elevadas, pues tiene problemas de desprendimiento de la capa límite, etcétera. O sea, hay un rango de utilización de motores basados en propulsión por hélice, de motores de combustión alternativos e incluso turbinas de gas de aviación con hélice, que se llaman turbohélices,
veces, pero no puedes ir ni a una velocidad muy elevada, o sea, pues se utilizan, por ejemplo, pues más para transporte, bueno, también hay aviones militares de transporte con hélice, el Hércules, estos grandes motores, o para pequeños trayectos, se utilizaban todavía motores de hélice, pero tienen ese inconveniente. Y luego, aparte de eso, las turbinas de gas, o sea, los motores rotativos, por lo que dije inicialmente, están produciendo continuamente potencia, con lo cual, para un determinado peso producen más potencia. Entonces, quiere decir que pesan menos, su potencia específica es mayor, y eso es muy importante también en los motores de aviación. Que el motor pese mucho, y si es una aplicación estacionaria no importa mucho, pero si tienes que trasladar un motor que pesa más, tendrá más consumo, o sea, porque el consumo está muy relacionado con el peso. Entonces, para pequeñas potencias, por ejemplo, podría ser en automoción, no hay mucha diferencia entre lo que es la relación peso-potencia de un motor alternativo y una turbina de gas. Pero cuando ya vamos a potencias más elevadas, sí que se nota ese menor peso para producir la misma potencia. Entonces, digamos que son dos características ideales para aviación: posibilidad de grandes velocidades y poco peso en relación a la potencia que se tiene que desarrollar. ¿Qué tipo de combustible utilizan los motores de aviación y en qué se diferencia, por ejemplo, del gasóleo? Pues los motores de aviación utilizan combustibles de la familia de los querosenos. Tienen unas denominaciones que son pues, el Jet A, Jet A1, dependiendo también en JP4, o sea, depende también si es aplicación militar o civil, se tiene una denominación, pero todos son, como dijimos, querosenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son unos combustibles que proceden, son derivados del petróleo, pero en el proceso de destilación del petróleo, pues en principio se va calentando el petróleo y van saliendo, primero se obtienen aquellos combustibles más ligeros, como pueden ser los gases licuados del petróleo, o sea, el propano, el butano, etcétera. Luego se destilan las gasolinas. Bueno, pues a continuación se destilan los querosenos y a continuación los gasóleos y finalmente los fueloleos. Entonces quiere decir que son unos combustibles con unas características un poco intermedias entre lo que son las gasolinas y los gasóleos. Tanto en cuanto a densidad, o sea, es un poquito más denso que la gasolina y menos denso que el gasóleo, pero estamos hablando de una densidad de 0,8 gramos por centímetro cúbico del gasóleo frente a 0,85 del gasóleo, ¿vale? Y tiene también una proporción en su composición porque todos estos combustibles, tanto las gasolinas como estos combustibles de aviación, como los gasóleos, en realidad son mezclas de hidrocarburos, o sea, no tienen una fórmula muy definida, o sea, no es decir, es un C12H24, no, es una mezcla de distintos tipos de hidrocarburos, pero para que se les dé la denominación tiene que tener unas características bastante homogéneas. Y en todas las destilerías, aunque procedan distintos tipos de crudos, pues para que tengan esa denominación y se vendan como Jet A, tiene que tener unas cualidades muy precisas. En concreto, entonces, la relación de carbono-hidrógeno de este combustible pues tiene una mezcla de hidrocarburos con cadenas de carbonos por ejemplo, entre más o menos 12 y 16, mientras que las gasolinas son más ligeras, entre 4 y 16, y en cambio los gasóleos pues ya van de 16 a 22. O sea, tiene unas cualidades intermedias respecto a uno y otro. De todas maneras, cada uno tiene que tener unas cualidades determinadas. O sea, igual que no se puede utilizar la gasolina para un motor diésel, pues tampoco es adecuado a lo mejor el queroseno para trabajar en un motor diésel, porque pues no tiene suficiente lubricidad para que funcione bien el sistema de inyección, no tiene tendencia al autoencendido adecuada para que pues se provoque el encendido, que es por autoinflamación, que es el típico del funcionamiento de los motores diésel. Entonces, cada uno tiene unas características distintas. Una cosa importantísima en los combustibles de aviación también es su capacidad de no congelarse, porque claro, esos motores están trabajando a altitudes muy elevadas donde la temperatura es muy baja. O sea, hoy en día los motores más modernos a lo mejor tienen alturas de crucero que están en torno a los 40.000 pies, que son unos 12 kilómetros en la altura. Ahí puedes tener unas temperaturas que casi llegan los 50 bajo cero o 40 y tantos bajo cero, ¿no? Y entonces estos combustibles tienen que soportar esas temperaturas, teniendo en cuenta que el propio combustible que está en las alas, etcétera, por la propia fricción de las alas del avión contra la atmósfera se va calentando un poco, o sea, hay un rozamiento que calienta, o sea, que nunca se llega a esas temperaturas, pero que son temperaturas que tienen que soportar temperaturas muy bajas porque por seguridad, etcétera, no puedes permitir que se conserve el combustible. De hecho, hay un momento que tienen unos medidores los pilotos y si notan porque claro, aquí hay una atmósfera estándar, por algunas circunstancias puede variar un poco la temperatura en unas condiciones de vuelo, dependiendo la época del año, etcétera. Entonces, si ven que se llegan a unas temperaturas que pudieran dar lugar a problemas, se obligan
a bajar la altura de crucero, ¿no? Entonces estos combustibles, como digo, esa característica es muy importante, porque por ejemplo el gasóleo congela mucho más a una temperatura de unos 20 y tantos bajo cero, entonces no sería adecuado, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son los principales productos contaminantes que emiten esos motores de aviación y cómo se puede reducir su impacto? Bueno, pues como hemos dicho, como es un motor de combustión interna, pues su funcionamiento se basa en la combustión de hidrocarburos, y entonces realmente todos los motores que utilizan hidrocarburos prácticamente acaban emitiendo, digamos, lo mismo. En principio, si la combustión, como digo, fuera perfecta, pues CO2 y agua. A no ser que realmente que no fuera hidrocarburos, que tuviéramos hidrógeno. El hidrógeno sería ideal porque si el hidrógeno puro se combina con el oxígeno da solo agua. Lo que pasa es que el hidrógeno, por desgracia, no está presente en la naturaleza y tenemos que consumir combustible para generar el hidrógeno. Pero los demás hidrocarburos pues producen CO2 y agua, ¿vale? Y además producen, si la combustión no es del todo completa, ¿por qué? Pues porque no se ha formado bien la mezcla, porque siempre se inyecta el combustible en el seno del aire y hay algunos que trabajan con premezcla, otros no. Entonces, si no se consigue una combustión completa, pues a lo mejor se produce monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, partículas, y luego también se forma NOx por la reacción del nitrógeno con el oxígeno del aire a altas temperaturas o incluso óxidos de azufre. Bueno, de todo ello, lo más importante en motores de aviación es el NOx, porque trabajan a altas temperaturas y bueno, hoy en día, y entonces siempre se forman de alguna manera. La única forma de evitarlo es intentar bajar un poco la temperatura de llama, que ya hay diseños especiales de la cámara de combustión en turbinas industriales que han conseguido mitigar bastante la formación de NOx, y eso se está trasladando un poco al diseño también de las cámaras de combustión en motores de aviación. Entonces es, digamos, el contaminante principal, porque monóxido de carbono y hidrocarburos, como trabajan con mezclas tan pobres, con muchísimo exceso de oxígeno, pues no se forman. Solo se forma a lo mejor monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, cuando está funcionando a bajas cargas el motor en tierra, pero ya luego pues no se forman. Y eso es básicamente. Entonces luego está el tema del CO2. O sea, que el CO2, que no es un contaminante, porque realmente está presente en la naturaleza y se absorbe por las plantas en el fenómeno, en la fotosíntesis, etcétera, pues debería ser neutro. Pero ¿qué está pasando? Pues que estamos talando bosques, estamos talando, por tanto, menos plantas que pueden absorberlo, y además la quema de los combustibles fósiles produce un incremento de su producción, con lo cual ahora, como es uno de los gases de efecto invernadero, o sea, no solamente eso, sino el metano, pues el ozono, otra serie de productos, pero claro, quizá en mayor proporción el que, digamos, que se genera en este proceso de combustión, que vamos ahora mismo más nos atañe, es la producción de CO2, ¿no? De anhídrido carbónico. Entonces, bueno, pues se está considerando casi un contaminante, aunque realmente está presente en la naturaleza y no es contaminante en sí. Entonces, una de las cosas que también se puede comparar, cuánto CO2, claro, no todos los combustibles producen el mismo CO2, sino que depende, por tanto, un poco de la cantidad, del porcentaje de carbono que hay en su composición. Como digo, el hidrógeno, pues es lo ideal porque no tiene carbono. El poder calorífico del combustible procede de su composición en carbón y su composición en hidrógeno. Ambos son dos elementos que digamos que producen esa reacción de combustión. Entonces, si solo tienes hidrógeno, pues fenomenal, produces agua. Y además es un combustible de un gran poder calorífico. O sea, la combustión del hidrógeno produce mucha energía. Pero como digo, el problema es que no lo tenemos que producir. Bueno, pues de todos los combustibles, pues lo que es el factor de emisión es un poco cuántos kilos de CO2 se nos producen por kilo de combustible, digamos, para ver un poco cómo son, digamos, de cara a la producción de CO2 los distintos combustibles. Entonces, quizá el que menos producción de CO2 tiene es el que menos relación carbono-hidrógeno tiene, que es el gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural, por eso se ha tendido a cambiar las calefacciones, a trasladar de todos los combustibles, digamos, fósiles que hay, pues hacia el gas natural, porque es el más limpio. ¿Y por qué es el más limpio? Porque como es básicamente metano, que es también una mezcla de hidrocarburos, y el metano tiene una fórmula que es CH4, pues tiene solo un átomo de carbono por cada 4 de hidrógeno. En cambio, pues a lo mejor el queroseno tiene un C12H24, más o menos, pues tiene un carbono cada 2 hidrógenos, ¿no? Entonces, al final, pues el índice, o sea, más o menos, que se puede calcular, cualquiera que haya hecho química y vea y ajuste la reacción de química mol a mol y traslade los moles a kilos,
teniendo en cuenta el peso molecular de cada uno de los combustibles, pues se llega a la conclusión de que, por ejemplo, el queroseno, porque es además un dato que lo dan también para hacer el cálculo de las emisiones, que ahora hay unas directivas para que todas las empresas, incluso las empresas de aviación, calculen su impacto en producción de CO2 en cuanto, teniendo en cuenta todas las toneladas de combustible que hayan consumido a lo largo del año, porque hay una penalización por exceso de producción de CO2, etcétera. Entonces, el dato que es, y que lo he comprobado además yo matemáticamente, y sale, bueno, a mí me salía 3,1 y ellos ponen 3,15, o sea que ya aún así te tienes que medio inventar un poco la fórmula del queroseno, como digo, no es exacta, pues quiere decir que por cada kilo de combustible que se quema se producen 3,15 kilos de CO2, ¿vale? Mientras que el gas natural tiene un factor de emisión del 2,75, o sea que por cada kilo de gas natural se producen 2,75 kilos de CO2. El gasóleo, como es un poco más pesado, produce un poquito más, pero muy parecido al queroseno, ya os digo, porque se parece relativamente parecido, entonces se produce, me parece que unos 3,2 en vez de 3,15, ¿no? Entonces es un poco lo que nos pasa con los combustibles fósiles, que tienen mucha energía, son muy fáciles de manejar, conocemos muy bien su funcionamiento asociado al funcionamiento de los motores, pero dependen de los combustibles fósiles en gran medida. En los otros motores se han empezado a introducir motores de energía, combustibles renovables, o se han hecho mezclas, de hecho se está mezclando con las gasolinas o el biodiesel, que es de origen, que es renovable. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues que sigue produciendo CO2. Lo que pasa es que ese CO2, digamos que se compensa con el que absorbe la planta de la que produces para generar el combustible. O sea, si haces cultivos energéticos, pues digamos que las plantas de los que luego vas a sacar el combustible absorben a su vez el CO2, con lo cual se puede decir que los combustibles no es que no generen CO2 en su combustión, sino que su balance global es más neutro. ¿Qué podemos comentar, al hilo de lo que estamos hablando, respecto al consumo de combustibles de estos motores, comparándolo con los motores diésel que citábamos antes? Sí, pues quizás es interesante. Es muy difícil comparar consumos porque lo mismo, es como también consumir digamos, a lo mejor, pues el consumo de un utilitario con uno de un camión de gran tonelaje. Pero bueno, lo único que se me ha ocurrido un poco para hacernos una idea o para llegar a valorar un poco el estado de consumo es ver datos reales que me han proporcionado de una compañía aérea, ¿no? de lo que consume un motor de aviación. Por ejemplo, en dos trayectos concretos, por ejemplo, Madrid-Barcelona, que eso sí se puede hacer en coche, ¿no? Vamos a comparar qué gasta, ¿no? Entonces, es un Airbus 320, que es un avión de los ahora mismo más extendidos en todas las compañías aéreas, pues bueno, pues más o menos lo que se puede consumir de Madrid a Barcelona, que son unos 600 kilómetros, son 2.500 kilos de jet, del combustible que hemos hecho Jet A, ¿no? Eso lo tenemos que vamos a convertirlo en litros, ¿no? Porque estamos todos muy acostumbrados a ver los consumos si lo queremos comparar con los motores, estamos más acostumbrados a verlo en litros, entonces hay que dividirlo por la densidad de ese combustible, que como he dicho antes era 0,0804 gramos por centímetro cúbico, con lo cual vendríamos a consumir en esos 600, eso dividimos por 6 para ver un poco lo que se consume a los 100 kilómetros, pues ese motor estaría consumiendo unos 416 kilos, que a los 100, que convertidos en litros serían unos 518 litros a los 100 kilómetros. Pero claro, esos 518 litros cada 100 kilómetros hay que tener en cuenta a cuántas personas transporta, para compararlo con un utilitario. Claro, consume mucho, pero también es verdad que los pasajeros que puede transportar un 320, aparte de que también transporta carga, etcétera, son 190 pasajeros, más o menos, ¿no? También hay el 320, 319, 321, pero vamos, más o menos 190. Con lo cual, al final, llegamos a la conclusión, con esos datos, de que lo que se consume por persona son 2,7 litros a los 100 kilómetros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un consumo que no es muy alto, teniendo en cuenta que el avión lleva sus 190 pasajeros. Y entonces, comparado con transportar todos esos pasajeros, si todos van en su vehículo particular, desde luego consumen más. Claro, si resulta que vamos de Madrid a Barcelona y todos hacemos ese esfuerzo de ir llenando los vehículos a base de 5 pasajeros pues entonces se consume menos con un motor, por supuesto, diésel, ¿no? Hoy en día también sobre todo la industria está intentando reducir el consumo de los motores,
Y, por ejemplo, el motor, digamos, los últimos modelos, que es el 350 de Airbus, por ejemplo, pues tengo también datos de su consumo, por ejemplo, Madrid-Buenos Aires, sale un consumo parecido, Madrid-Buenos Aires, que son 10.056 kilómetros, 10.000 kilómetros aproximadamente, pues consume unos 70.000 kilos de combustible, o sea, que son convertido en litros son como unos 87.000 litros. Lo mismo, pero claro, en este caso, un Airbus 350 lleva 350 pasajeros, con lo cual al final más o menos sale un poco menor, porque como digo, estos motores son un poquito más modernos y consume 2,4 litros por pasajero cada 100 kilómetros, ¿no? Entonces es un poco, bueno, pues es lo que se consume, ¿no? El problema es que, bueno, pues que siempre produce CO2, no cabe duda. Pero bueno, también es verdad que el tiempo, la aviación comercial, pues consigue que los tiempos de desplazamiento, a lo mejor en Barcelona o llevas en el AVE, no es lo mismo, pero si te vas muy lejos, pues el tiempo es fundamental también, y tiene su precio, y los consumos hoy en día, como digo, pues no son unos consumos desmesurados, son unos consumos pues más o menos similares a los que consumen los vehículos de transporte en general, ¿no? Desde el punto de vista, yo creo que de la aviación, realmente los primeros, aparte de que, por supuesto, todas las presiones que haga la opinión pública son importantes porque la industria se mueve con esa presión, pero yo creo que sí que está haciendo un esfuerzo para intentar, porque los primeros beneficiados son además las compañías, por ejemplo, aéreas, que una de sus principales gastos es el combustible. Entonces, cuanto menos combustible, mejor salen los números, y no hay forma mejor de no emitir que no consumir. O sea, lo que hay que intentar es consumir lo mínimo posible, mientras que sean combustibles fósiles. El problema que tiene es que, aunque se están haciendo ya algunas pruebas intentando utilizar algo de combustibles renovables en la aviación, yo creo que eso está todavía un poco complicado, porque lo primero es la fiabilidad y la seguridad. Tienen que tener total garantía de que ese combustible va a ser estable, no va a dar ningún problema en un vuelo, que va a producir, pues yo qué sé, que como pasa a veces, pues ensuciamiento de inyectores, pérdida de tal. Eso en un motor a lo mejor terrestre no tiene tanta importancia, pero en aviación el que sea la 100% seguridad en la fiabilidad en el combustible, pues es muy importante. Pero vamos, supongo que ya se están haciendo algunas pruebas de mezclas como se está haciendo también en gasolina y en gasóleos, que ya tienen un porcentaje determinado de combustible renovable, y yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Y luego, a nivel de emisiones, también incluso la normativa, que esa presión está haciendo que hasta en los aeropuertos, que también, oye, pues es donde, digamos, más está cerca muchas veces de las ciudades, y puede haber una emisión de contaminantes por parte de todo el tráfico aéreo, pues por ejemplo ya en la rodadura, ya por ejemplo antes que iban con todos los motores funcionando al ralentí, pues ahora ya las compañías aéreas están reduciendo y solo se hace la rodada en tierra con uno de los motores al ralentí en vez de con los dos. En fin, se están haciendo cosas que parece pequeña, pero a lo largo de todas las operaciones que se hacen a lo largo del día, yo creo que esos pequeños pasos pueden ser importantes. Pero bueno, por ahora en motores de aviación insistir en que se depende mucho de los combustibles fósiles, y eso es un poco la visión que tenemos. Pues Marta Muñoz, con esta visión nos quedamos. Muchas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. Pues nada, a vosotros, muchas gracias. Gracias.